La ministra de Trabajo se reúne hasta ahora en Valladolid con los sindicatos UGT y comisiones obreras y con la patronal, con la COE. Yolanda Díaz quiere abordar la situación en la que queda el SERLA, el Servicio de Relaciones Laborales, después de que el consejero de Industria de Vox anunciara ya hace meses que desaparece. El encuentro había sido solicitado por los sindicatos. Hola, ¿qué tal? Habrá que esperar al final de esa reunión para ver si la ministra le va a hacer algún tipo de requerimiento formal al Gobierno regional sobre esta cuestión. Ayer el presidente de la Junta aseguraba que había mantenido conversaciones telefónicas con Yolanda Díaz y que le había trasladado tranquilidad y la garantía de que se va a seguir prestando en Castilla y León ese servicio de mediación en los conflictos laborales. Y pendientes también de qué ocurre con el detenido ayer en Soria por pegarle una bofetada a su pareja mientras ella estaba realizando un vídeo en directo para una red social con otros jóvenes. La pareja, él y ella, acudieron a la comisaría para denunciar que a raíz de eso estaban recibiendo multitud de amenazas e insultos y fue entonces cuando los agentes arrestaron al hombre por agresión. También a esta hora se reúne el patronato de la Fundación Villalar. Está en juego la celebración de la fiesta de la comunidad el próximo 23 de abril. El presidente del patronato y también presidente de las Cortes habla de mantener la fiesta, pero sin dar los 35.000 euros de ayuda que se concedía al Ayuntamiento de Villalar. Y en el tiempo del análisis, pues vamos a hablar de un programa que Cruz Roja ha puesto en marcha para paliar las consecuencias que la inflación y la guerra de Ucrania están teniendo en las familias más vulnerables. Un dato, 7 de cada 10 personas que acude a pedir ayuda son mujeres. Son solo algunos de los temas que tenemos hoy en Está Pasando. Aquí comienza. La ministra Yolanda Díaz acude a Castilla y León para reunirse con los sindicatos y con la patronal. Quiere escuchar sus quejas sobre la posible desaparición del SERLA, del Servicio de Relaciones Laborales, anunciada por el consejero de Industria, Eduardo. Y la semana pasada Yolanda Díaz decía estar a la espera de que el presidente de la Junta le diese una respuesta sobre la disolución del SERLA. Fernández Mañueco contestó ayer que ha hablado con ella por teléfono y a esta hora la vicepresidenta y ministra de Trabajo está ya reunida en Valladolid con los agentes sociales, patronal, UGT y comisiones obreras. Estamos allí en directo. Carmen García Mollón, buenos días. Está previsto que salgan a eso de la 1:30 de la tarde. ¿Qué sabemos a esta hora? Pues a esta hora, Edu, ha llegado en torno a antes de las 12 de la mañana esta delegación del Gobierno de Castilla y León y a esta hora ya está sentada con los agentes sociales. Esta reunión llega después de que los sindicatos mandaran una carta al Gobierno donde le pedían que interviniera después del anuncio de la Consejería de Empleo, donde decían que ya habían iniciado los trámites administrativos para eliminar este servicio de mediación. El Gobierno nacional puede intervenir porque hay una ley que obliga a tener el sistema de mediación laboral. Desde la Junta dicen que no van a incumplir la ley, que serán los trabajadores de la Administración regional quienes se encarguen de los conflictos laborales. Situación que critican los agentes sociales porque dicen que si estos conflictos laborales no hay un servicio de mediación para solucionarlos, tendrán que ir al juzgado y podrían llegar a colapsarlos. Pues eso, como una charla. Gracias, Carmen, en directo desde esa reunión que permanece a esta hora de la mañana. Está previsto que finalice a eso de la 1:30 y luego en el informativo de las 2:30 tendrán toda la información. También es verdad que ya hay respuesta por parte de la Junta de Castilla y León. El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, ha dicho que los ministros tienen que venir a Castilla y León con otra disposición y otro talante y ha dicho que lo que hay que pedir al Gobierno de Sánchez es que venga textualmente con un pan debajo del brazo. Esta reunión de la ministra de Trabajo se produce horas después de que el Gobierno anunciase la subida del salario mínimo interprofesional, un 8% este año, hasta los 1.080 euros. Díaz lo pactó ayer solamente con los sindicatos porque la COE no se presentó a la negociación. Los representantes de los trabajadores están satisfechos por ese incremento, pero van a escuchar cómo en la parte empresarial advierten de que tendrán que pensarse muy mucho si contratan. Satisfacción porque va a servir para luchar y hacer descender la brecha salarial entre hombres y mujeres, porque va a afectar fundamentalmente a muchas mujeres y jóvenes
y porque este incremento va a repercutir directamente en el consumo interno. Entendíamos necesario que las personas que más lo necesitaban un incremento del salario mínimo interprofesional para hacer frente a esta crisis inflacionista que estábamos sufriendo en el último año y medio, y por tanto hemos acogido con enorme satisfacción este incremento hasta los 1.080 euros al mes. Los empresarios en este momento tienen que valorar muy mucho en la contratación. Si les es muy necesaria esa contratación y si a la persona que van a contratar les va a amortizar estos nuevos salarios. Si no, mi recomendación es que no contraten, que no arriesguen. Y lo mismo, que todo aquello que les ha repercutido a ellos, que ellos lo repercutan, que hagan subida de precios. Hoy también estamos muy pendientes del detenido ayer en Soria por abofetear a su pareja en un vídeo en directo en la red social TikTok que se viralizó el pasado fin de semana. El hombre pasó a disposición del juez después de que la unidad de atención a la familia y mujer se encargara del atestado policial. La pareja fue ayer a comisaría para denunciar la difusión del vídeo en varias plataformas y también las amenazas e insultos que reciben desde entonces. Y después de las indagaciones de los agentes de la Policía Nacional, él acabó detenido como presunto autor de esa agresión. Todo esto se produce además en pleno debate del Gobierno sobre una reforma de la ley del solo sí es sí. De eso vamos a hablar ahora con Rosa Gil, que es vocal de la Asociación de Mujeres Juristas Temis. Rosa, buenos días. No la escuchamos muy bien, vamos a comprobar si podemos ajustar el sonido, no sé si será cuestión de su ordenador. Mientras tanto, quería aprovechar esta última noticia que hemos contado. Quería preguntarle lo primero, por ese detenido en Soria, por esa agresión retransmitida por TikTok. ¿A qué se enfrenta el presunto autor y qué implicaciones tiene que además haya sucedido en redes sociales con la rapidez con la que se viraliza ese contenido? Vamos a ver, por un lado, me llama poderosamente la atención cómo la víctima o la presunta víctima indica que ha sido toda una broma, que ha sido a fin de captar más adeptos dentro de su red social. Algo que me parece terrible, pero también podemos pensar en la otra parte, y es que seguramente se produce esa bofetada, se la da esa bofetada, pero luego por amenazas o por alguna presión por parte de su novio o de su pareja o de su amigo, de alguna manera dice que no, que era una broma, y lo que es peor, posteriormente dice que no, que ha sido su padre. Por lo menos esa es la información que a mí me llega. A mí me parece una situación terrible. Haya pasado lo que haya pasado, si es por captar adeptos, me parece terrible que esa pareja pretenda simular una presunta violencia de género para ello, y si no es así, y si ella de alguna manera se siente presionada para señalar que ha sido su padre, pues todavía peor, porque está simulando un delito, en este caso cometido por su padre. Realmente me parece una situación bastante terrible, porque también puede ser que efectivamente sea un supuesto de violencia de género y que ella, de alguna manera, por amenazas o por presiones, decida señalar que es mentira. Realmente me parece una situación terrible. Bueno, veremos en cualquier caso finalmente qué es lo que dice el juez cuando le tome declaración. El otro gran asunto, Rosa, la reforma de la ley del solo sí es sí. ¿Cómo valoran ustedes que el Gobierno se abra a modificarla? Entró en vigor en octubre, ¿se ha perdido todo este tiempo hasta esta reforma? Realmente sí, se ha perdido todo este tiempo porque muchísimas asociaciones de mujeres ya señalamos, ya dijimos, y muchísimos estamentos señalaron que podía provocar estas situaciones la reforma tal y como se planteaba. Ahora bien, pasados estos 3 meses desde la entrada en vigor de la ley, nos tenemos que plantear también qué es lo que se pretende. Si realmente, tal y como señala el Gobierno, es un incremento de las penas, ¿cómo se va a hacer? ¿En qué condiciones se va a hacer? ¿Y cómo va a quedar? Porque evidentemente lo que ha pasado no tiene solución, pero yo también quiero poner, de alguna manera, marcar un punto en el sentido de que quizás se está magnificando la situación, porque las rebajas de penas que se han producido y que se están produciendo lo son en algunos casos simbólicas. La información quizás se está desbordando en el sentido de que se están poniendo muchos agresores sexuales en la cárcel, y esto no es así, porque en muchísimos casos la pena que se rebaja puede ser de meses,
En algún caso puede ser de 1 año, pero estamos hablando de penas de larga duración, que esas personas condenadas por la comisión de esos delitos seguramente iban a ser puestos en libertad en el plazo de unos meses, en algún supuesto de 1 año como muchísimo, pero no es que todos los agresores sexuales se les vaya a poner en la calle. Tampoco que todas las penas que se hayan impuesto a agresores sexuales estén produciendo en todo momento rebajas. Hay muchísimas que, pese a haberse analizado o pese a haberse solicitado, no se han modificado en absoluto la condena que tenían. Por eso digo que quizás se está magnificando demasiado la situación. Bien es cierto que se han rebajado, se está señalando alrededor de 300 penas, pero hay muchísimos más agresores sexuales en la cárcel y hay muchísimos más condenados, insisto, que no se han modificado ni se han rebajado. Con independencia de todo esto, bueno, pues habrá que ver en qué condiciones analiza el Gobierno que se puede proponer a las Cortes esa modificación legislativa de nuevo. No sabemos cómo va a quedar y yo entiendo que la ley, la LOGILS, que es la que se está analizando, es un todo, es una ley que beneficia mucho a las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales porque les dan una serie de beneficios, se está equiparando a las víctimas de violencia de género, lo cual es bastante positivo para las mujeres. Y en cualquier caso, insisto, veremos a ver cómo se plantea y cómo se analiza. Y rápidamente, para terminar, Rosa, bajo su punto de vista de la Asociación de Mujeres Juristas, ¿esa modificación debería ser solamente punitiva y volver a las penas de la ley anterior? ¿Y temen que el consentimiento esté un poco en juego en esta modificación? Eso es lo que hay que ver y hay que analizar. Desde luego el tema del consentimiento entiendo que ha de ser intocable porque es un punto muy positivo para las víctimas de violencias sexuales y lógicamente habrá que analizar cómo queda el tema punitivo porque leyendo las informaciones de estos últimos días y fundamentalmente los análisis que se hacen por parte de los catedráticos de Derecho Penal que están analizando esa posible reforma y esa posible, a ver cómo va a quedar, bueno, pues muchos de ellos apuntan porque se aplique también o en base al artículo 194 bis del Código Penal, bueno, pues de alguna manera esas penas previstas en los artículos del título que se refiere a este tipo de delitos se van a imponer sin perjuicio de las que se pudieran imponer por los actos de violencia física o psíquica que se cometan contra la víctima. Es decir, hay muchos puntos a analizar y no es un tema tan sencillo de debatir. Pues nos damos cuenta, Rosa Gil, vocal de la Asociación de Mujeres Juristas Temis. Veremos en qué queda esa negociación del Gobierno y esa posterior reforma. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias. Y no dejamos del todo la justicia porque continúa la huelga indefinida de letrados de la Administración de Justicia, a la que desde hoy, por cierto, se suman también los letrados del Tribunal Supremo. Y precisamente esta movilización ha obligado a suspender esta mañana el juicio en Valladolid a una mujer acusada de intentar matar a su marido mientras dormía. Fue en abril de 2020 en Tordesillas. La pareja, que tenía una hija en común, se encontraba durmiendo cuando la procesada cogió un cuchillo y apuñaló a su esposo en el abdomen en pleno sueño. Al despertar siguió hiriéndolo y después se fue a confesarlo a la Guardia Civil. La Fiscalía pide 10 años de prisión para la acusada y también la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante 12 años. El juzgado y las partes buscan ahora una nueva fecha para el juicio que podría ser en el próximo mes de abril. Y como sabrán, la Junta ha eliminado la subvención de 35.000 euros que entregaba al Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros en Valladolid para la celebración del Día de la Comunidad el 23 de abril. Hoy el patronato de la Fundación Castilla y León, adscrita a las Cortes, se reúne en principio para otros asuntos, aunque seguro que este sobrevuela el encuentro. Leticia Sánchez, buenos días. ¿Cómo están las cosas hasta ahora? La reunión ha comenzado a las 12 de la mañana y en el orden del día no está la supresión de ese convenio con el Ayuntamiento de Villalar, pero sí está el plan de actividades que se desarrollará el Día de la Comunidad. El director de la Fundación Castilla y León, Juan Zapatero, asegura que la fiesta en la Campa de Villalar está garantizada, también el despliegue de toda la logística que asumirá la Fundación como cada año, pero le pide al Ayuntamiento de Villalar un esfuerzo porque el presupuesto de la Fundación se ha reducido en 500.000 euros
euros, ha pasado de 1.200.000 a 750.000 euros. Y ese esfuerzo, como decías, que tiene que hacer el ayuntamiento, suponen los 35.000 euros que dejaría de percibir, un dinero que venía recibiendo por el mantenimiento de las parcelas que se destinan a los aparcamientos y a las carpas, y que para que no tengan actividad agrícola durante todo el año el ayuntamiento mantiene en barbecho. El alcalde se ha mostrado sorprendido, dice que ese dinero, que ya contaba con ese dinero, que además supone un 10% de su presupuesto. Para el Partido Socialista esto es un paso más en el deterioro institucional de la comunidad. A la reunión, además de la Mesa de las Cortes y el Ayuntamiento de Villalar, asisten representantes de los consejos sociales de las universidades, la Federación Regional de Municipios y Provincias, el Consejo Regional de Cámaras y los sindicatos, y la reunión se prevé larga. Además de estos asuntos, se tienen que aprobar las cuentas de 2021 y el presidente presentará un informe de las actividades de la Fundación. Pues iremos viendo, gracias Leticia, desde las Cortes en qué queda esa reunión y ese conflicto por la fiesta de Villalar. En el ámbito sanitario, ya saben que mañana los profesionales de la sanidad están llamados a concentrarse a las puertas de los centros de salud y hospitales convocados por el sindicato CESIF. Además, hoy son el Colegio de Médicos y las Sociedades Científicas de Atención Primaria las que exigen un cambio radical del modelo. Y mientras tanto, el consejero de Sanidad, que está esta mañana en una jornada de atención primaria, hacía también su propio diagnóstico de la situación. Sobre todo de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, y empezamos también a ver problema en cuanto a falta de enfermeras, que también es preocupante. Realmente en los próximos años, con las previsiones que tenemos, también va a haber, por el número de jubilaciones que se prevén y el número de alumnos y alumnas de las escuelas de enfermería, de la Facultad de Enfermería, vamos a ver que también podemos tener un problema en esta categoría profesional. Mañana contaremos aquí en Está Pasando cómo se desarrolla esa movilización, y también a partir de mañana Valladolid acoge una cumbre centrada en la seguridad vial y en la movilidad sostenible. Durante 2 días se celebra el 7º encuentro de ciudades que seguirán de forma presencial 400 personas. Inmaculada Matías, coordinadora de la DGT en Castilla y León, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, Inmaculada, ¿cuál es el objetivo de ese encuentro? ¿Qué importancia tiene además que se celebre aquí en Castilla y León? Bueno, pues el lema del 7º encuentro de ciudades es entre todos, sumamos ciudades saludables, y el objetivo es conseguir ciudades más saludables, más humanitarias y, por supuesto, seguras para todos los que convivimos, tanto sean los coches como otros tipos de vehículos que actualmente se están incorporando a la circulación. Durante 2 días habrá expertos y debatiremos sobre las nuevas formas de movilidad, sobre las normas y sobre lo que están trabajando las ciudades para implantar las zonas de bajas emisiones. Es un encuentro muy interesante, más de 450 personas de toda España inscritos, y arranca mañana día 2. El día 3 también habrá distintas ponencias y charlas, debates que pueden ser seguidas también por el canal YouTube de la Dirección General de Tráfico. Finalizará con una especie de resumen, con una declaración de Valladolid. De lo que se hable en Valladolid, de esos análisis, ¿se traducirá en el futuro en alguna norma? ¿Cuál es un poco la implicación a futuro de lo que se hable en este encuentro? Sí, exactamente. Después de cada encuentro de ciudades se lee una declaración que se ha acordado, en este caso en la ciudad de Valladolid, y es nuestra hoja de ruta para continuar trabajando tanto las administraciones locales como la Dirección General de Tráfico en el sentido de las conclusiones que saquemos. Este encuentro de ciudades es muy importante porque consideramos que es un foro para que debatamos todos los que estamos implicados en la seguridad vial en las ciudades, la Dirección General de Tráfico, la Federación Española de Municipios y Provincias y todos los ayuntamientos, entidades locales y también administraciones de comunidades autónomas. Hablaba antes, Inmaculada, de una de esas nuevas medidas. Este año es el año de la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones. Ya hay otras medidas como la reducción a 30 km por hora en carriles de un carril por sentido. ¿Estamos los ciudadanos concienciados de estas nuevas medidas? Yo creo que sí, yo creo que los ciudadanos vamos concienciando. Lo que pasa es que los ciudadanos también nos tenemos que adaptar a las nuevas normas, a los nuevos modelos de desplazamiento, y todos nosotros tenemos que ir cambiando porque el tráfico estamos en constante cambio, pero bueno, tenemos que convivir todos y hacerlo sobre todo de la manera más segura. Una cosa muy rápida antes de despedirla, Inmaculada. ¿Qué pasa con las etiquetas medioambientales para los coches? Empiezan a escasear en correos, las expide la DGT. ¿Qué pasa si no las encontramos? ¿Qué nos puede pasar si circulamos en una zona de bajas emisiones sin esa etiqueta?
Hombre, yo creo que vamos a llegar. Yo creo que sí que es cierto que ahora ha habido muchísima demanda. Tenemos que decirlo que, claro, al implantar las ciudades o estar trabajando en la implantación de las zonas de bajas emisiones, pues todos los conductores y titulares de vehículos queremos tener esas pegatinas. Pero bueno, yo creo que no va a haber problema de desabastecimiento y todos podremos llevar nuestra pegatina para poder circular con seguridad. Pues gracias, Inmaculada Matías, coordinadora de la DGT en Castilla y León. Que salga bien esas 2 jornadas, ese encuentro de ciudades por la seguridad vial. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Ya han escuchado que cientos de personas de toda España vendrán mañana y pasado mañana a ese encuentro de ciudades, y hoy hemos sabido además que Castilla y León volvió a ser el año pasado líder nacional en turismo rural. En 2022 registró casi 1.800.000 pernoctaciones, un 25% más que el año anterior. 112.000 de esas pernoctaciones fueron de residentes en el extranjero. Más de 740.000 viajeros pasaron por los alojamientos rurales de nuestra comunidad autónoma, con una estancia media de 2,38 noches. También hay mucha gente que no puede permitirse irse de vacaciones, ni siquiera cubrir los gastos más básicos. La crisis de la guerra en Ucrania, de coronavirus, ha obligado a Cruz Roja a poner en marcha un programa llamado Reacciona, al que recurren sobre todo mujeres. De eso hablamos a continuación, Pilar, en el análisis. Sí, como bien estabas diciendo, la inflación, los efectos en la economía de la guerra de Ucrania, las consecuencias derivadas de la pandemia del COVID, pues todo ello está haciendo mella en la situación de muchas familias que están teniendo verdaderos problemas para pagar las facturas e incluso para lo más básico, para comprar alimentos. Cruz Roja ha puesto en marcha ese programa del que hablabas, un programa de ayuda, el Plan Reacciona, del que hoy hablamos con Eva Fernández, que es la coordinadora de Cruz Roja en Castilla y León. Eva, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y también le acompaña Maite Nicolás, que es trabajadora social de Cruz Roja Valladolid. Maite, gracias también, y creo que eres la primera persona que atiende a los usuarios una vez que llegan a Cruz Roja a pediros ayuda, ¿no? Efectivamente, sí. A ver, nosotros, Cruz Roja está a pie de calle realmente. Entonces, muchas veces hay muchas personas que quizás por esa cercanía que representa Cruz Roja y lo que es la entidad en sí dentro de la sociedad, lo que representa, pues simplemente nos llama, porque bueno, pues tenemos un servicio de acogida, una primera atención a esas personas que se encuentran en una situación de privación material, que vienen muy bloqueadas porque a lo mejor es la primera vez que piden ayuda y no saben cómo hacerlo. Pues enseguida vamos a hablar de ello. Si os parece, vamos a contar un poco en qué consiste este plan y luego entramos al detalle. Eduardo, cuéntanos. El plan Reacciona es una iniciativa que Cruz Roja lanzó el pasado mes de septiembre como respuesta urgente a esas 3 crisis que comentábamos, la que dejó la pandemia, la del cambio climático y la del conflicto en Ucrania. En esos meses de septiembre hasta final del año pasado, la organización entregó en toda España más de 21.000 ayudas a casi 14.000 personas, ayudas sobre todo económicas, pero también de productos básicos, de alimentos o de higiene. El objetivo de Cruz Roja es atender en un año a 25.000 familias en todo el país. Aquí en Castilla y León, en ese periodo de septiembre a diciembre, atendió a casi 800 personas, 768, a las que dio algo más de 1.000 respuestas entre, como digo, ayudas económicas, alimentos, ropa o también material didáctico. Un aspecto llamativo es que de todas las personas atendidas, la mayoría son mujeres. Como adelantábamos, hay una brecha de género entre quienes piden ayuda a Cruz Roja después de la pandemia. 7 de cada 10 son mujeres de entre 30 y 50 años, y esa diferencia sobre los hombres se da en todas las franjas de edad, sobre todo entre las de 31 a 40 años, 77% mujeres, pero también fuera de esa horquilla, entre las jóvenes de menos de 30 o las mayores de 50. Vivienda, agua y electricidad, alimentación y transportes son los gastos más difíciles de afrontar por las familias vulnerables y también los que más han subido y suponen 2/3 partes del gasto habitual de los hogares. Bueno, pues esa subida de los precios, esa inflación, Eva, ¿es lo que más está afectando ahora mismo a las familias que acuden a Cruz Roja a pedir ayuda? Exactamente, yo creo que nos está afectando todo, pero es verdad que las personas que ya, o las familias, ¿no?, que lo tenían un poquito más difícil, o aquellas que tenían dificultades para hacer frente a gastos imprevistos, esta situación lógicamente les está afectando más. Es cierto que también en nuestra comunidad el año pasado nos jugó una mala pasada los incendios, ha sido un tema muy duro. El cambio climático siempre afecta también a aquellas personas que lo tienen más difícil, y ha sido como una especie de tormenta perfecta, ¿no?
Nosotros llevamos unos años bastante complicados, yo creo que toda la sociedad, que nos ha puesto a prueba como institución. Creemos que hemos dado respuesta en una situación durísima como fue la pandemia, en la que movilizamos, fue la mayor movilización que ha realizado la Cruz Roja desde la Guerra Civil, tanto en medios como en personas. Y esto nos hizo recapacitar, teniendo en cuenta lo que se preveía que podía pasar, pues ser proactivos, ¿no?, en este sentido. De ahí que lanzáramos este plan y la institución ha decidido poner de sus fondos propios, en Castilla y León es 1.200.000 euros más o menos, para ayudar a todas las personas que, derivada de esta situación de crisis, necesitan ayuda. Claro, claro, es que como estabas contando, efectivamente salimos de una pandemia. Bueno, yo no sé si eso, las familias vulnerables todavía estaban notando esos efectos de la pandemia y casi sin tener tiempo para respirar aparece la guerra en Ucrania y entonces todas las consecuencias que están teniendo en la economía pues vuelve a incidir y claro, me imagino que las familias vulnerables son a quienes llega primeramente, ¿no?, los efectos de toda esta pues eso, tormenta perfecta de la que estábamos hablando. Me imagino que además la línea es muy fina, ¿no?, con todo esto de la inflación, la subida de los precios, es de estar en una situación más o menos que puede salir adelante a de repente tener que pedir ayuda sí o sí. Claro, porque además estamos hablando de cuestiones muy básicas para la vida de todos. Estamos hablando de los suministros en una comunidad como la nuestra, aquí hace mucho frío. Estamos hablando de alimentación y estamos hablando de bienes de primera necesidad. Claro, este plan pretende algo más, es decir, evidentemente nosotros queremos ayudar y ayudar a todo el mundo que lo necesite, pero también se trata de capacitar a las personas, acompañarlas, orientarlas, bien en hacer sus hogares más eficientes energéticamente, es decir, que ahorren energía, eso lo podemos hacer también desde este programa, o ayudarles también a, bueno, pues a buscar ayudas que desde la administración o desde otros recursos se están poniendo a su disposición. Es decir, la capacitación de las personas es importante porque es una ayuda que permanece en el tiempo y eso también nos parece importante. Eva, ¿cuál es el perfil de las personas que acuden a pedir ayuda, sobre todo en estos últimos meses, de verano para acá? Pues mujeres, como bien habéis dicho, es un hecho y es un hecho objetivo y los datos ahí son tozudos. También las familias monoparentales, especialmente monomarentales en este caso, pero lo que sí estamos viendo es que hay como una polarización en las ayudas y yo creo que se ve también en los datos, ¿no? Nos piden ayuda a las personas mayores, pero también nos piden ayuda a los jóvenes y esto cada vez se está acrecentando más. A finales de año seguro que podremos daros datos más exactos al respecto. Pero, ¿qué hay detrás de que 7 de cada 10 personas que acude a pedir ayuda sean mujeres? ¿Es porque a ellas les da menos apuro pedir una ayuda? ¿O es que son las mujeres las que están sustentando familias? ¿O eso, hay más familias monomarentales y entonces, claro, tienen que ser ellas las que acudan o personas solas y entre las personas solas hay más mujeres? ¿Qué hay detrás? Yo creo que lo has explicado muy bien, o sea, no hay una sola causa, pero todas esas realmente explican el por qué las mujeres siempre a la hora de solicitar una ayuda son las primeras que están y son las primeras que tiran de la familia. Entonces, esa es la explicación, ¿no? Y nos parece que por eso hay que implementar políticas, ayudas que vayan dirigidas a las mujeres, porque realmente se demuestra en estos datos que son quienes necesitan más ayudas. Todos esos datos, todas esas cifras, Maite, me imagino que tú te las encuentras cuando llegan, que hay situaciones, me imagino que bueno, pues dramáticas, ¿no? A veces. Eso son ellas las que acuden, ¿no? Principalmente a la asociación, a Cruz Roja, para pediros ayuda y para pedir bueno, pues, lo que sea, ¿no? Pues para poder afrontar su día a día con sus familias. Sí, creo que tenías razón en una cosa y es verdad que las mujeres quizás estamos más acostumbradas, ¿no? Es una cuestión también que tenemos que trabajar un poco este cambio en el rol del género femenino a pedir ayuda, ¿no? Porque quizás también lo que nos encontramos en la situación que se da y que vemos diariamente nosotros en nuestros espacios son
mujeres que a lo mejor vienen de empleos muy precarios que tienen que ver con la atención y el cuidado de las personas, empleadas de hogar, atención sociosanitaria, que quizás sea uno de los sectores con más precariedad económica y que lo realizan fundamentalmente mujeres. Por eso nos encontramos con mujeres. Y luego que es innegable el hecho de que evidentemente en las familias pues la atención y el cuidado de los hijos también recae fundamentalmente en mujeres. Pero aunque tengan facilidad para llegar a Cruz Roja y pedir ayuda, nos encontramos con mujeres con mucho bloqueo emocional, porque es muy difícil pedir ayuda, es muy difícil decir necesito algo. Y vienen con una demanda muy clara. Nos encontramos en nuestro día a día personas que nos dicen, mujeres que nos dicen, no tengo para dar el almuerzo a nuestros hijos. Sí, qué duro, y ahí sí que es verdad que Cruz Roja tiene una atención muy directa, muy rápida, muy inmediata, y ese primer momento se solventa. Y luego acompañamos en el proceso, porque va más allá de la demanda tan explícita que nos presentan. Hay que ver cómo la brecha de género también en cuestión de pobreza también se nota y está muy presente, desafortunadamente. La situación que tenemos ahora, Eva, ¿se puede comparar con otras situaciones económicas que se hayan vivido, que hayáis notado en Cruz Roja, que sea similar o que sea peor o que no lo sé? Bueno, irremediablemente recordamos el 2008, pero es verdad que ha sido más explosiva esta situación. Es decir, si repasamos el año pasado, el 2022, bueno, va todo tan deprisa que hay veces que no somos conscientes, ¿no? Pero parece que salíamos justo de la pandemia, que todavía sigue teniendo sus efectos, y llegó Ucrania, que también desbarató todo, ¿no? Y ahí yo creo que como sociedad y ante las dificultades, y yo esto sí que lo quiero remarcar, en concreto en Castilla y León, como organización del tercer sector recibimos siempre el apoyo en cualquiera de estas crisis, tanto de la sociedad como del mundo empresarial, como de las administraciones, como también de vosotros, ¿no? De ayudarnos a dar el mensaje, porque es importante para solucionar un tema como este, tan complicado, tan grave, que todo el mundo participe y que toda la sociedad de alguna manera se vea interpelada por esta situación. Entonces, bueno, sí, hemos sufrido situaciones parecidas, claro que sí, pero esta ha llegado muy rápido. Pero bueno, la sociedad más o menos ha estado a la altura. Sí que es verdad que antes de verano se nos advertía mucho desde las instituciones, desde el Gobierno. Van a venir meses muy duros, van a venir meses muy complicados. El programa más o menos se puso en marcha en septiembre, en octubre. Por la experiencia que habéis tenido de estos meses, ¿cómo está siendo? ¿Está siendo peor de lo que imaginabais? ¿Está siendo un poquito mejor de lo que en un principio se podía prever, o no os habíais hecho ninguna expectativa y afrontar lo que venga y cómo venga? No, realmente sí que nosotros habíamos hecho un análisis, de ahí que lanzáramos el plan, y va a haber la necesidad. Es verdad que lo que vamos viendo es que a medida que avanza el año se está viendo que se está incrementando el número de ayudas, y con seguridad, si hacemos esta misma entrevista en 6 meses, os vamos a contar otra cosa. Pero sí que va a ser muy necesario, sobre todo porque también está cambiando un poquito el perfil. Decía antes Maite, está llegando gente que por primera vez, pues porque su economía iba muy justa, pues necesita algún apoyo en esos bienes básicos. Entonces está cambiando el perfil, está llegando gente nueva que antes no llegaba. Y bueno, pues lógicamente sí que esperamos que se incremente el número de demanda. Cuando llegan, creo que hay diferentes tipos de ayuda. Este plan tiene pues es una vertiente de ayuda de alimentos, de productos de higiene. Hay otro tipo de ayuda que luego hablamos, pero ¿cuál es lo primero que necesitan las familias cubrir? Hombre, la demanda primera que hay y la primera demanda que nosotros atendemos, la más explícita, es evidentemente por un tema de privación material, alimentación, higiene y suministros, y todo lo que tiene que ver con el tema de vivienda. Esa es la primera demanda, es decir, no tengo realmente, tengo el frigorífico vacío. Esa es la primera demanda y esa es la primera respuesta que da Cruz Roja, no solamente con entrega de bien, sino también con entregas económicas para poder hacer esa compra. Para nosotros es muy importante dignificar este tipo de situaciones, ¿no? Y sí que somos muy tendentes a tarjetas de carácter económico para que puedan comprar
y que puedan comprar los productos que ellos necesitan, tanto de alimentación como de higiene, porque sí que es verdad que intentamos que la persona sea protagonista un poco de esta intervención. Y luego pues ese tema de acompañamiento, damos esa primera respuesta y después acompañamos en el proceso, movilizar otros recursos, conocer otros recursos, saber organizar también su economía, porque a veces bueno, es una cuestión también de sentarse y saber hacer un pequeño presupuesto con los pocos ingresos que puedan tener. Y ese acompañamiento lo hace también Cruz Roja. Claro, claro, que era también un poco en lo que incidías antes de cuando empezábamos esta entrevista, Eva. Ya no solo es lo que te falte, sino cómo afrontar la situación futura, ¿no? Porque podéis ayudar en un primer momento, pero hay muchas familias, leía yo por ahí de Cruz Roja Salamanca, que decían es que hay familias que no no saben lo que es el bono social y a lo mejor tienen derecho a tenerlo, pero claro, no saben que lo tienen y que pueden afrontarlo de alguna manera, y entonces esa información también se cubre desde Cruz Roja, ¿no? Exactamente, es importante que la gente sepa, que la gente conozca, y de ahí que este plan sea integral, que no se dedique exclusivamente a dar esos bienes de primera necesidad. Además, en lo que se refiere a temas de ahorro energético, que es donde el presupuesto de una casa ahora mismo está sufriendo mucho, nosotros también les ayudamos con los kits de ahorro energético, lo que supone pues eso, que tengan bombillas eficientes, bueno, difusores de agua, en fin, todas estas cuestiones que a lo mejor no se las pueden permitir, pero que nosotros estamos ahí. Y ahí sí que es una ayuda, como te decía antes, que permanece en el tiempo. Luego ahora mismo se están lanzando muchas ayudas. A veces tienen problemas a la hora también de gestionarlas, de solicitarlas. Toda esa parte es importante. Y siempre tenemos nuestro plan de empleo, que también ayuda a las personas, bueno, pues a ser autónomas, que en definitiva es lo que buscamos. Por dar algunos datos que antes también ha dado nuestro compañero, por recordarlos más bien, más de 21.500 ayudas han llegado a más de 13.000 personas en España, más de 1 millar de ayudas en Castilla y León que han llegado a más de 700 personas. El programa se lleva a cabo en todo el territorio. Y por poner un ejemplo, hemos hablado también con los responsables de este programa en Burgos, ¿verdad, Eduardo? Acercado allí a Cruz Roja, a Burgos, para ver un poquito más de cerca cómo se están gestionando estas ayudas del programa Reacciona y también cuál es el perfil de las personas que recurren a él. Ya decíamos antes que la mayoría son mujeres, 7 de cada 10, pero en Burgos además nos cuentan que también llegan familias monoparentales con hijos en paro o mujeres vulnerables. Las demandas, sobre todo, son de familias monomarentales o monoparentales, ¿vale? Que no llegan a fin de mes, familias con hijos a cargo, desempleados, familias sobre todo solas. Ahora mismo estamos viendo que hay muchas familias, o sea, muchas personas que viven solas y mujeres en dificultad social. Y hemos puesto también más cifras sobre la mesa. Solamente allí en Burgos, en toda la provincia, Cruz Roja atiende a un 10% más de personas. En el último año, 300 familias más que el año anterior, debido sobre todo, nos cuentan, a la subida de los precios y advierten de que eso va a ir a más. El incremento de los precios ha hecho que la demanda haya aumentado. En el último año hemos visto que hemos trabajado en extrema vulnerabilidad con unas 302 familias más que el año anterior. O sea, eso es un incremento importante que creemos que va a seguir aumentando. Incide un poco en la idea que habéis comentado, Eva, Maite. Esas ayudas, Eva, ¿de dónde proceden para este programa específico del que estamos hablando? En concreto, en este proyecto es dinero es financiación propia que proviene pues, del apoyo, como no puede ser menos, de la gente, de nuestros socios y colaboradores que nos ayudan en toda esta tarea. O sea, que procede de las donaciones, por ejemplo. Exactamente. Y está abierto a que la gente pueda seguir colaborando, supongo, ¿no? Sí, absolutamente. En nuestra página web pueden encontrar allí los diferentes medios de colaborar en este plan, bien a través de SMS, cuentas bancarias, Bizum, etc. Las personas que se acercan hasta Cruz Roja, ¿cómo acreditan, Maite, que están en una situación vulnerable para que puedan ser ayudadas?
Bueno, en un primer momento, con una escucha activa que hacemos y un poco nos exponen esa historia de vida que tienen. Luego es cierto que nosotros hacemos una valoración un poco de las circunstancias. El equipo profesional, sobre todo que está, pues evidentemente conoce un poco pues, las circunstancias que puedan tener y la coherencia un poco de lo que ellos nos cuentan. Yo creo que quizás una de las fortalezas que tiene Cruz Roja es eso, ¿no? Que nosotros en un primer momento no vamos a pedir que acrediten la situación. Simplemente les vamos a escuchar y luego ya en un segundo momento en esa intervención que hacemos un poco centrada en la persona, pues evidentemente, bueno, pues en alguna circunstancia, bueno, pues podemos solicitar algún tipo de documentación, pero yo creo que lo más importante es que en ese primer momento, cuando las acogemos, simplemente nos tienen que contar. Es muy importante esa parte también un poco de liberación emocional que supone pedir ayuda. Y yo creo que eso es muy importante también incidir en ello, ¿no? En que nosotros estamos abiertos, escuchamos, acompañamos y acogemos. Eva, ¿a cuántas personas calculáis que puede llegar esta ayuda al final del programa? Que no sé si es un año el que va a durar, en principio. Sí, en principio finalizaría el 31 de diciembre, pero lógicamente veríamos cómo está la situación. En principio, como objetivo, nos hemos marcado unas 16.000 personas en Castilla y León a las que queremos llegar. Y ahondando un poco con lo que decía antes Maite, yo creo que la diferencia también que tiene este plan es que es muy directo en la respuesta, muy cercano y muy transversal, porque la ayuda se puede dar desde cualquiera de las áreas en las que trabaja Cruz Roja. Entonces ahí para nosotros es muy importante la agilidad, el poder ayudar cuanto antes a las personas, siempre con seguridad, pero evidentemente sí que este proyecto nace con la vocación de que vaya rápido y que llegue rápido a las personas. Y que es un programa, me imagino, que no entra en contradicción con ayudas que esté recibiendo esa familia y que no se cuestiona que estén recibiendo, pues eso, yo qué sé, un salario o una ayuda institucional de cualquier tipo, ¿no? Perfectamente, o sea, es compatible. Aquí de lo que hablamos es de necesidad y entre todos, además, si existe esa red, podemos ajustar mucho más la ayuda. Maite, por los meses que lleváis trabajando, ¿os habéis encontrado con bueno, pues historias también felices de familias que hayan venido a pediros ayuda y bueno, pues efectivamente se la habéis dado y luego ellas han encontrado, gracias a esa ayuda, pues un camino hacia el que salir? Sí, es que esa es la historia que vemos todos los días realmente. Muchas veces ya se van, en esa primera vez que van, ya hay veces que se van un poco con esa tranquilidad, porque yo creo que, y Eva insiste, y yo también quiero insistir en que se van con una respuesta, con una atención inmediata. Quiero decir que a veces llegan contando lo que les ocurre y nosotros atendemos en ese mismo momento con una ayuda. No nos quedamos en esa respuesta tan inmediata, seguimos ese acompañamiento, pero es cierto que ya simplemente esa liberación, ese primer paso. Y a veces también un poco esa liberación, esa tranquilidad que proporcionamos por esa contención emocional también que hacemos, promueve recursos personales para poder seguir movilizando recursos. Y ese es, bueno, pues el mayor agradecimiento que podemos tener nosotros. Bueno, pues con ese mensaje positivo nos vamos a quedar hoy. Muchísimas gracias a las dos por haber estado en el programa y necesitaremos un segundo programa pues para dentro de unos meses hablar de cómo ha evolucionado, ¿no? Y esperemos que, bueno, pues que de esas cifras que se manejan, bueno, pues que finalmente sean menos a las que haya que ayudar porque lo hayan necesitado menos. Muchísimas gracias a las dos. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Estamos muy pendientes de la actualidad, de todo lo que está pasando aquí en Castilla y León. A la vuelta seguimos. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando y entre los protagonistas de esta mañana de miércoles están los profesores y maestros honoríficos de la comunidad. Eduardo. Ya hablamos aquí en este programa hace unas semanas de esa figura que recupera a docentes jubilados para que aporten su experiencia en el sistema educativo, con su apoyo a otro docente o al poner en marcha un proyecto educativo propio. Bueno, pues hoy el presidente de la Junta se ha reunido con ellos. Son profesores y maestros honoríficos de toda la comunidad. Este es el 6º curso académico que cuentan con su colaboración y la plantilla asciende ya a 84 profesores.
investigadores. Todos, les recuerdo, mayores de 70 años y con al menos 25 años de experiencia en la docencia en las aulas. Y en el otro lado de la carrera académica están los alumnos que piensan ya en su próxima entrada en la universidad. Hoy ha llegado a Valladolid Unitur, un salón de orientación universitaria en formato feria y en la que los estudiantes conocen un poco más de cerca. Ana Martínez, buenas tardes, la oferta académica. Hasta las 5:30 de la tarde, los alumnos de bachillerato de Valladolid pueden acercarse a esta feria de Unitur, donde están representadas 30 universidades y centros de estudios superiores. Una feria importante porque va a ayudar a los estudiantes a elegir su futuro. Y no es fácil, algunos lo tienen claro por vocación, pero para otros es difícil la elección. Por eso aquí van a recibir información y van a ser asesorados. Para que se hagan una idea, el 20% de los estudiantes que se decanta por una especialidad universitaria al año se cambia de curso y un 10% lo hace sin ni siquiera haber terminado el curso. Aquí hemos encontrado un poco de todo, gente que lo tiene claro. Fundamentalmente la gente se decanta por las ingenierías y por los estudios de las ciencias como la enfermería o la biomedicina, muy de moda últimamente. Pero hay otros que tienen dudas. Es el caso de Natalia, que se ha acercado hasta aquí precisamente para ver si por fin te decides por una carrera que va a marcar tu futuro. Efectivamente, estoy un poco perdida, entonces pues me han dado la oportunidad de informarme, de venir y encontrar un poco, porque pues a ver qué me ofrece cada universidad y bueno, pues por ahora muy bien, la información y todo lo que me están proponiendo y informando, fenomenal, así que bueno. En tu caso no lo tienes muy claro, decíamos, no sabes si decantarte por ADE o por una carrera totalmente contraria, como el Derecho. Efectivamente, la verdad que he tenido mis dudas relacionadas con ciencias, no sabía al final si meterme a una carrera más, como decías, de Derecho, y bueno, la verdad que venir aquí me ha ayudado bastante, yo creo que ADE me lo han plantado muy bien, me han informado muy bien, entonces pues yo creo que todavía sigue la duda, existe ahí, pero por ahora yo creo que es lo que me va a decantar. Quizá te vas a dejar guiar pensando en las salidas profesionales que puede tener la carrera. Sí, la verdad que ahora mismo mi mayor preocupación pues es una vez que entre, aparte de estudiar algo que realmente me motive y que sobre todo las salidas que tenga, porque pues en la sociedad en la que vivimos actualmente los porcentajes de encontrar trabajo cada vez es más complicado, entonces sí que es algo que tengo muy presente y que pues saber cómo sale todo. Muchísimas gracias. Está claro que a los estudiantes es lo que más le preocupa, poder tener un trabajo en un futuro. Así que ya lo saben, hasta las 5:30 de la tarde aquí en la Feria de Valladolid pueden decidir por su futuro los estudiantes de bachillerato. Bueno, pues todos corriendo, gracias Ana, a darle una vuelta y a acercarse a esas universidades. Y bueno, uno de los alicientes o posibilidades que ofrece hoy la universidad es, por ejemplo, la aplicación de la inteligencia artificial. De esta manera, investigadores de las universidades de Valladolid y de Viena han descubierto una comedia desconocida de la última etapa de Lope de Vega. Han identificado en el fondo de manuscritos de la Biblioteca Nacional una nueva comedia del escritor del Siglo de Oro titulada La francesa Laura. Hasta ahora se creía que la autoría era anónima. Bueno, pues la inteligencia artificial ha permitido descubrir que en realidad es de Lope de Vega. Hemos llegado a dar un salto cualitativo con la inteligencia artificial que permitió leer manuscritos de la Biblioteca Nacional, impresos antiguos muy difíciles de reconocer. Sí. Bueno, pues esto abre, la verdad, que un campo infinito de posibilidades, la de cosas que podemos descubrir, ¿no? Algunos, A cuando raíz fuimos de esto. a la universidad, aparte de que no había estas ferias como Unitur, tampoco había inteligencia artificial para aplicar a los estudios. Desde luego, qué bien, haciendo los trabajos. ¿Tú te imaginas con inteligencia artificial? Para hacer hallazgos como este, no para Sí, hacer trampas. bueno, para todo se puede Bueno, yo no he hacer. dicho nada. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, pero mañana volveremos a partir de las 12:30 de la mañana. Ya saben que aquí les contamos todo lo que pasa, toda la actualidad de Castilla y León y que les estamos esperando. Gracias por estar ahí un día más y hasta mañana. Que disfruten del día. Adiós. Adiós.